Bienvenidos a un nuevo video y a una nueva sección en el canal, que tiene como fin conocer un poco más en profundidad nuestra Biblia. Para eso vamos a hacer breves introducciones a cada una de las grandes secciones de la Biblia, pero también a cada uno de los libros en particular. Hoy nos vamos a enfocar en el Pentateuco. Bien, la palabra Pentateuco proviene del griego y significa de 5 volúmenes o de 5 rollos, haciendo referencia a los primeros 5 libros de la Biblia. Este conjunto de 5 libros también es conocido como la Torá o la Ley de Moisés o la Ley de Dios, entre otros nombres. Estos libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y son fundamentales tanto para el judaísmo como para el cristianismo e incluso también para el islam. Son los libros fundamentales de la religión monoteísta. Entonces, al conocer el Pentateuco estamos conociendo la historia de gran parte de la cultura en todo el mundo. Como te decía, el Pentateuco es conocido por los hebreos como la Torá. La palabra Torá significa ley. Nosotros solemos dar a la palabra ley un sentido restrictivo de mandamientos, pero la palabra Torá es mucho más profunda que eso y implica enseñanza o instrucción. El Pentateuco como conjunto es la base de la fe y la práctica, tanto del pueblo judío como del pueblo cristiano también. No se conoce exactamente cuál fue la fecha en que fueron redactados los primeros 5 libros de la Biblia, y el Pentateuco tampoco menciona explícitamente quién haya sido su autor. Pero la tradición ha adjudicado históricamente estos libros a Moisés. De hecho, el Antiguo Testamento, el resto de los libros del Antiguo Testamento, adjudican estos libros al mismo Moisés, y el Nuevo Testamento también hace lo mismo. Como te decía, hay diferentes títulos que se dan a estos 5 libros, entre ellos la ley de Moisés, la ley de Dios o simplemente la ley, y esta misma designación es repetida también en el Nuevo Testamento. Pero en los últimos siglos la autoría de Moisés ha sido discutida por la alta crítica, como se la conoce. ¿Basado en qué? En una teoría conocida como la teoría documental, que dice que el Antiguo Testamento fue formado recién en épocas post-exílicas, es decir, después del exilio babilónico, en épocas de Esdras y Nehemías, y que fue una compilación de varios documentos. Vamos a analizar un poco esta teoría. La teoría documental surge del uso de 2 nombres distintos para Dios en el Pentateuco, Elohim y Yahvé. A partir de eso se propuso que el Pentateuco provenía de 2 fuentes distintas, la fuente yavista y la fuente elohista. Esta teoría se fue desarrollando mucho durante décadas hasta encontrar su máximo exponente en Julius Waldhausen, un alemán que propuso la teoría documental basada en 4 tipos de documentos. Waldhausen propuso que el Pentateuco fue compuesto a partir de 4 documentos distintos. De hecho, la teoría se conoce como JEDP por la sigla de estos 4 documentos. El primero de estos documentos era el documento yavista o documento J, fechado a eso del 950 a.C., en la época del rey Salomón. La característica principal de este documento, además del uso del nombre Yahvé para designar a Dios, era la literatura épica, los grandes relatos de liberación en la historia. El segundo documento es el documento elohista, fechado unos 100 años después del yavista, y que tiene como particularidad, obviamente, el uso de
el nombre Elohim para Dios, pero también tiene un tinte más moralista y religioso en contraposición del carácter épico del primer documento. La teoría también dice que provenía de una zona septentrional, o sea, del norte de la nación israelita, ya que da un énfasis preponderante a la figura de José como padre de Efraín, que es de donde se piensa que estaba hecho el documento, en la ciudad de Efraín, y también se le da importancia a ciudades como Betel y Siquem, situadas en el norte. El tercer documento que propone la teoría es el documento deuteronomista, es decir, básicamente el libro de Deuteronomio, y lo fecha en el 600 a.C. aproximadamente, en la época del rey Josías. Esto, más que una colección de relatos, era una colección de sermones, según esta teoría. El cuarto documento es el documento P, el código sacerdotal. La letra P proviene del alemán Priester, que es sacerdotal. La teoría lo fecha allá por el 500 a.C. en épocas post-exílico babilónico, es decir, en épocas de Esdras y Nehemías, y dice que compila varias leyes y costumbres de todos los periodos anteriores. Entonces, la teoría documental propone que a partir de estos 4 documentos, el editor, que probablemente haya sido Esdras, compuso lo que conocemos como la Torá o el Pentateuco. Esto genera una controversia, obviamente, porque es muy distinto decir que el autor fue Moisés, allá en épocas del exilio de Egipto, a decir que fue Esdras muchos años después. La teoría documental ha perdido fuerza en los últimos años, desde adentro, pero también desde afuera. Desde adentro en el sentido en que comenzó proponiendo 2 documentos base, el Yavista y el Elogista. Después Bellhausen propuso que eran 4 los documentos de los que se formó el Pentateuco, y luego se propusieron 6, y así sucesivamente. Se ha ido atomizando, se ha ido cada vez fragmentando más los supuestos documentos de los que se formó el Pentateuco más adelante. Pero analizando también un poco más en profundidad la teoría, se nota que es ampliamente especulativa, o sea, se basa en meras especulaciones a partir de un análisis crítico del texto, eh, y tomando como base esta diferencia entre el nombre de Elohim y Yahvé, o la repetición de ciertos relatos eh, en el Pentateuco y demás cambios literarios que no significan en sí que haya diferentes autores dentro del mismo libro. A favor de la postura tradicional, la postura conservadora, la postura histórica que ha adjudicado a Moisés la autoría del Pentateuco, podemos decir varias cosas. En primer lugar, que el uso de los nombres Elohim y Yahvé no quiere decir que haya 2 autores distintos o que se tome de 2 documentos distintos, sino que muchas veces se utilizan estos nombres de forma distinta para enfatizar ciertos aspectos de la divinidad. Y también vemos otras veces en que los 2 nombres se utilizan juntos. Se utiliza Yahvé Elohim o Elohim Yahvé en una misma oración, lo que contradice la teoría documental. Por otro lado, la repetición de ciertos relatos a través del Pentateuco no quiere decir que hayan sido 2 autores distintos que escriben el mismo relato, sino que puede tener que ver también con la misma naturaleza del idioma hebreo. Cuando vimos algunos consejos de interpretación bíblica, dijimos que cuando el hebreo quiere enfatizar una idea, lo que hace es repetirla. Entonces, cuando a través del Pentateuco se repite un mismo relato, nos habla del énfasis que el autor quiso dar a ese relato. Y también lo incluye a veces en un contexto narrativo y otras veces en un contexto legislativo, para ilustrar justamente esas leyes. Por otro lado, quienes proponen que Moisés no pudo haber sido
quien escribiera esos 5 libros por la complejidad que tienen, es subestimar demasiado a Moisés. El Nuevo Testamento nos dice que Moisés fue educado en toda sabiduría en Egipto. De hecho, él recibió la mejor educación que había en ese momento en el mundo. Entonces no es descabellado pensar que Moisés haya sido capaz de redactar los 5 libros de la Torá. Por otro lado, la autoría de Moisés no descarta que él haya utilizado otras fuentes para eso. De hecho, el mismo Pentateuco nos dice que Moisés utilizó ciertas fuentes para ciertos momentos de la historia que estaba relatando. Del mismo modo, tampoco se niega que se puedan haber incorporado otras partes con posterioridad a la muerte de Moisés, como el mismo relato de la muerte de Moisés en Deuteronomio. Y si bien el mismo Pentateuco habla de la contribución decisiva de Moisés en su redacción, el Antiguo Testamento en general adjudica estos primeros 5 libros a Moisés y el Nuevo Testamento hace lo mismo. Pero lo que debería ser más decisorio para nosotros es que el mismo Jesús fue quien adjudicó a Moisés la autoría de los primeros 5 libros de la Biblia. El Pentateuco es tanto el conjunto de 5 libros individuales como una narración fluida que va desde la creación del universo hasta la muerte de Moisés. En esos 5 libros vemos de todo. Vemos en el Génesis el libro de los comienzos. Vemos que Dios crea el universo y luego a través de la historia llega a formar la nación de Israel. El libro de Éxodo, por su parte, nos muestra cómo Dios liberó a esa nación de la esclavitud en Egipto, mientras que Levítico es como la constitución nacional del pueblo de Israel. El libro de Números nos muestra por su parte el recorrido que esa nación hizo a través del desierto hasta llegar a la frontera de la tierra prometida, y en Deuteronomio tenemos el discurso alentador de Moisés para la conquista de esa tierra. Si tomamos el Pentateuco de forma aislada, lo podemos ver como la transformación de la nación de Israel en el pueblo escogido por Dios. Pero esa historia se queda a las puertas de la tierra prometida. La revelación subsiguiente en las Escrituras nos muestra cómo el pueblo ingresó a la tierra prometida y cómo se fue desarrollando la historia del pueblo de Dios. Y vemos que esa nación escogida prefiguraba otra nación escogida. Estamos hablando de la iglesia, y que esa creación de los cielos y de la tierra con la que comienza el Génesis termina en Apocalipsis con la creación de nuevos cielos y nueva tierra. En el Pentateuco Dios se revela como el Dios trascendente, pero también como el Dios inmanente. Él se muestra como el creador del universo, pero también se muestra como el Señor de la historia. Se muestra como el Redentor, pero también como el legislador, y muestra su gracia, no solo en un acto de liberación, sino también en hacer un pacto con el pueblo liberado, al darle su ley. Conocer el Pentateuco es fundamental. Su lugar en el canon no es algo aleatorio. Está ahí porque es fundamental, tanto para el judaísmo como para el cristianismo. Para nosotros es de vital importancia conocer esa piedra fundamental sobre la que está basada toda nuestra fe. Espero que el video te haya servido. Si es así, dale like y compartilo con alguien más a quien le pueda llegar a interesar. Espero que te haya aportado algunos datos o algún panorama general sobre el Pentateuco y que puedas conocer un poco más de esta sección de la Biblia. En los próximos videos vamos a empezar a analizar en detalle cada uno de esos 5 libros, comenzando obviamente por el Génesis. Así que suscríbete y activa la campanita, que es gratis. Nos vemos en la próxima.